México comenzó el 2023 con la detención de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. Al instante, imágenes como estas inundaron las redes sociales. Videos de personas inocentes protegiéndose de las balaceras y explosiones, niños llorando, civiles heridos, comercios, calles destruidas, decenas de vehículos fuertemente blindados bloqueando caminos y armamento de grado militar regado por todas partes. Aunque parezca increíble en otras partes del mundo, pero en México estas imágenes del 2023 no son algo nuevo. Las hemos visto por tantos años que muchas veces hasta hemos perdido ya la capacidad de asombro. Pero ¿cómo fue que llegamos a esto? ¿Por qué México es un país tan violento? ¿Quiénes son los culpables de que México esté así? ¿Y cómo podríamos un día dejar de ser ese país tan lleno de violencia y narcotráfico? La respuesta no es sencilla, pero acompáñame a descifrarlo en este video. Yo soy Víctor y esto es The Mexican Family. Un equipo élite de México pues empezó el operativo en Sinaloa para capturar al hijo de Chapo Guzmán. Violencia descontrolada en Culiacán, en el norte de México. Otro día de violencia en México con resultados fatales en por lo menos 2 estados. Los casos están relacionados con el narcotráfico. Lo más sencillo que podríamos hacer es buscar un solo culpable del insostenible estado de violencia que vive México, ponerle un nombre y un color y terminar este video exacerbando la violencia con más violencia. Pero lo primero que, como decía Napoleón Bonaparte, Marx y Churchill, quien olvida su historia está condenado a repetirla. Y la historia de la violencia en México se ha olvidado a un punto que hoy se repite una y otra vez. En lo que va del año, en solo 15 días, la cifra de asesinados rebasó el millar. También se registró un incremento de los desaparecidos. Según los analistas, en el 2022 hubo una reducción en los homicidios, pero este año se pronostica un repunte en los casos. Así que comencemos por aquí. ¿En qué punto inició la violencia en México? ¿Y cómo se ha ido agravando hasta llegar a esto? Esta no es una historia de décadas, es de siglos, incluso desde mucho antes de la conquista española. El uso de la guerra era un recurso vital para los aztecas. Simplemente era imposible entender a la cultura azteca sin sangre y violencia, sin sacrificios ni guerra. En el apogeo del Imperio Mexica, que la sangre corriera era clave para expandir y consolidar su dominio hacia los 4 rumbos de la tierra, como ellos decían. Te sorprenderá saber esta analogía, pero durante el dominio de Chapultepec, el Imperio Mexica era bien conocido por sus feminicidios en forma de sacrificio, por el robo de mujeres, por sus prácticas exacerbadas de sacrificios humanos, algo que oprimía en angustia a sus vecinos de los señoríos mexicas de Tlacopan y Coyoacán, que lanzaron a los mexicas que dominaban Chapultepec. Pero la historia de violencia de la diáspora mexica se repitió otra vez en Tenochtitlan. ¿Sabías, por ejemplo, que bajo la triple alianza de los señoríos de México, Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba, que controlaban a decenas de pueblos de alrededores, el cobro de piso, la extorsión y la violencia eran el pan de cada día? ¿Te suena familiar? Bueno, Mark Twain decía que la historia nunca se repite, pero muchas veces rima. Y luego llegaron los españoles. En México se ha puesto de moda, por ejemplo, un discurso en el que España conquistó y generó una ola de violencia entre los pueblos originarios que antes no existía. Pero en realidad, aunque generaron una dominación con sangre y violencia, la conquista de México Tenochtitlan fue protagonizada por miles de guerreros indígenas enemigos de los mexicas que gobernaban en esa época. De hecho, todos los historiadores coinciden en que el 99% de los guerreros que pelearon en Tenochtitlan eran indígenas. Solo el 1% de ellos era un minúsculo contingente de españoles, esclavos africanos e indígenas caribeños encabezados por Hernán Cortés. Y es que para la gran mayoría de los pueblos indígenas de ese momento no existía un concepto de traición ni un concepto de país. Casi todos coincidían en ayudar a los españoles en contra de este importante personaje.
Moctezuma Xocoyotzin, para acabar con la insostenible violencia, con los asesinatos, la extorsión, el robo de mujeres, los feminicidios en forma de sacrificios y el cobro de piso del que eran víctima por los mexicas. Pero claro, los pueblos indígenas que lucharon con Hernán Cortés nunca se imaginaron que en su desesperación por terminar con la violencia y el yugo del Imperio Azteca se someterían a un nuevo yugo y a una nueva violencia, el del virreinato de la Nueva España, que dio pie a la primera migración masiva desde Europa, donde la clase baja de ambos mundos se convirtieron en la nueva cuna de la violencia en nuestro país por los siguientes 3 siglos. Ese yugo español terminó con otra guerra, la de la independencia de México en 1810, otro espejo de la historia. Pero ahora no solo eran los indígenas, también los criollos y los mestizos que otra vez estaban cansados de la violencia, de la esclavitud, del cobro de piso y ya no de los mexicas, ahora de la corona española. Aunque no hay cifras precisas porque nadie se preocupaba por contar a los muertos, se estima que la sangre derramada por la independencia de México cobró entre 250,000 a 500,000 de víctimas. Y aunque parezca que todo esto no tiene nada que ver con la violencia fuera de control que hoy se vive en México, es todo lo contrario. Según un estudio de la profesora del CIDE, Luz Marina Arias, existe una fuerte conexión histórica de la violencia criminal contemporánea en México con la Guerra de la Independencia y la Revolución Mexicana, que por cierto podríamos decir que fue la quinta guerra contra la violencia que ha tenido el país. Según este estudio del CIDE, curiosamente hoy la violencia criminal en México se concentra principalmente en municipios que tuvieron presencia rebelde durante los periodos revolucionarios. Además, los municipios en donde se crearon milicias realistas durante la Guerra de Independencia mostraron una menor violencia criminal hoy en día. Mientras que los municipios de México, que hoy son los más violentos, son aquellos que contaban con una menor presencia de indígenas durante el virreinato, los llamados pueblos de indios. Pero en algún punto del siglo pasado, los ganadores de las guerras revolucionarias tuvieron la idea de conformar un partido político para controlarlo todo. Ese partido, que tuvo varios nombres, terminó llamándose Partido Revolucionario Institucional, que gobernó al país por más de 7 décadas de corrido y que, ya te imaginas, hacia dónde va todo esto, ¿no? Los cárteles y organizaciones criminales que manejaban la droga en Estados Unidos, en Colombia y en países de Centroamérica comenzaron a usar a México como un trampolín para traficar muchas veces en complicidad con los gobernantes y con las autoridades mexicanas que por supuesto se beneficiaron de este gran negocio, hasta que en la década de 1980 se formó uno de los primeros cárteles mexicanos, que luego sería la base para lo que existe hoy, el Cártel de Guadalajara. Y desde entonces, el narcotráfico y los lores, capos o como lo queramos decir, han venido teniendo cada vez más poder e influencia en nuestra sociedad, así como presencia en el Estado hasta en ciertos aspectos de decidir el rumbo del país. Y luego llegó el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Muchos piensan que este posible crimen de Estado desató una crisis política en México que llevó al asesinato de otras figuras importantes, que provocó la crisis financiera más fuerte de la historia moderna llamada el efecto tequila y mandó un claro mensaje a la sociedad de que todo se vale. El crimen de Colosio fue como un hilo conductor de sucesos que debilitaron al máximo el sistema político mexicano y le dieron más poder a la delincuencia organizada para hacer desastres y corromper a los principales mandos. Se destaparon muchos escándalos de autoridades y políticos vinculados a negocios con bandas criminales, se perdieron los acuerdos de civilidad y la escena política olvidó las estructuras y códigos éticos para abrazar la corrupción y una violencia sin cuartel por completo. Y ni hablar de las familias y comerciantes que perdieron casi todo en la crisis económica. Para darnos una idea de cómo se disparó la violencia, en 1997 se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que empezó a recoger datos oficiales, pero entre la desconfianza hacia las autoridades, la corrupción de la policía local y el creciente dominio de territorio de los cárteles mexicanos, más del 90% de los crímenes ni siquiera se reportaban. Así que cuando veas cifras sobre violencia en México, piensa que la realidad es incluso mucho peor. Y así llegamos a la actualidad de nuestro México.
Tenemos una cultura dispar que por un lado está llena de festividades, de costumbres e historias fascinantes, pero por otro está la idealización de la violencia como una forma de resolver nuestros problemas o de sobrellevar la vida, sobre todo en momentos difíciles. Y es que diversos estudios recientes señalan que existe la percepción en México de que las leyes son injustas y que no hay forma de salir de la pobreza, y eso ha llevado a una parte de la sociedad mexicana a legitimizar y hasta romantizar la violencia y el narcotráfico como una forma de respuesta, hasta convertirla en toda una cultura nacional. Hay dos ejemplos claros de esto: los narcocorridos y la narcocultura. Los corridos son canciones típicas mexicanas que surgieron en el siglo XIX y servían para cantar las historias de grandes héroes nacionales, originalmente de las aventuras de los valientes que derramaron sangre por la paz y la libertad de nuestro país. Pero hoy que parece que ya no hay héroes, los corridos se han distorsionado y ahora cuentan la vida de los capos de la droga, convirtiéndolos en héroes y en ídolos para la gente. Esta forma de expresarse sobre el narcotráfico también es parte de la narcocultura, donde mucha gente rinde homenaje y aplaude el terror y la violencia que estos grupos desatan. Por un lado, nos quejamos de la inseguridad, por ejemplo, de nuestro país, y por otro la idealizamos. Y es que, como todos sabemos, la violencia tiene muchas capas y niveles. No todos son los carteles o la brutalidad policial. También es la ley del más fuerte, que los niños aprenden en una cultura escolar, en el trabajo y en el ambiente familiar. Queramos o no, convivimos en México con la violencia a diario. Está en la esencia de nuestra historia misma, nos la enseñan hasta en las escuelas. Desde preescolar a nuestros niños en México se les enseña un himno que retrata esa historia del país. Una historia de violencia, un grito de guerra, el rugir del cañón, que cada hijo de la patria será un soldado para matar al enemigo. Guerra, guerra sin tregua, y al que intente de la patria manchar los blasones, tus campiñas con sangre se rieguen, el clarín con su bélico acento, sepulcros de honor. Esa es la esencia de la letra de nuestro himno nacional, algo casi culturalmente sagrado que resume una historia de un país que ha sido azotado por la violencia y la sangre, incluso desde mucho antes de su fundación. Una guerra que nunca acaba. Un niño que a veces crece en un ambiente de guerra y violencia, en donde no se le ofrecen esperanzas de mejorar su situación económica cuando crezca, y permeado de una serie de narcoculturas, narcocurridos, videos, en donde se idealiza al delincuente como un héroe rodeado de lujos y mujeres, en donde los niños juegan a ser delincuentes con esta nueva tendencia de la moda llamada lucines, jóvenes que intentan vestirse y lucir como narcotraficantes para atraer a las mujeres, y por otro lado jovencitas que operan sus cuerpos y se visten de cierta forma particular para ofrecer sus cuerpos a los narcotraficantes a cambio de una vida de lujos, también conocidas como buchonas. Pero ¿cuál es la solución? Ahora parece más claro: si el problema histórico es cultural, la solución debe entonces ser cultural también. Parar una guerra con otra guerra solo puede provocar una cosa: ríos de sangre. Una historia que México vivió ya, con Felipe Calderón, en una estrategia por demás torpe de tirarle piedras al panal. Y no es que la solución sea tampoco cruzarse de brazos. Más bien, podría haber una solución mucho más clara. La guerra contra el narcotráfico podría y debería enfocarse en ser una guerra contra el tráfico de las armas ilegales en nuestro país. Y es que lo que a nuestras autoridades les da vergüenza aceptar es que han sido rebasadas por la delincuencia desde hace mucho tiempo. Si no me crees, piensa en esto. ¿Quién tiene más poder e inteligencia militar en México? ¿El ejército mexicano o el crimen organizado? Si pensáramos que es el ejército, eso solo significaría dos cosas: negligencia y complicidad. Pero si aceptáramos que nuestros policías y soldados mexicanos tristemente salen todos los días a luchar con piedras y palos frente a poderosos grupos criminales, en donde salvo contadas victorias, el que no acaba muerto puede acabar cooptado por la delincuencia, entonces comenzaríamos aceptando una dura realidad. Declarar una guerra a la delincuencia organizada en México no puede significar otra cosa más que ríos de sangre. Pero tampoco se trata de entregar nuestra patria a los criminales y decirle a nuestros hijos que esa es y será su realidad de siempre. ¿Qué tal más bien si México y Washington hicieran un verdadero pacto en el que aceptemos
que tenemos una responsabilidad compartida. El problema es de una sociedad mexicana plagada de narcotraficantes y de una sociedad estadounidense plagada de drogadictos. El problema es de una sociedad estadounidense dispuesta a pagar lo que sea por droga y de una sociedad mexicana que no encuentra un camino claro para salir de la pobreza y una corrupción de nuestros valores a través de esta narcocultura. Por eso un verdadero pacto en contra de la violencia y de la delincuencia organizada en México se dará cuando aceptemos que mientras más armas trafique Estados Unidos a México, más drogas subirán al norte y más sangre correrá hacia el sur. Pero el día en que Estados Unidos deje de venderle armas al crimen organizado en México, ese día el ejército mexicano y hasta las policías municipales podrán combatir realmente a los traficantes de drogas y terminar siglos de violencia. De lo contrario, no hay manera de combatir a organizaciones tan poderosas, con tanto dinero y poder, con solamente piedras y palos. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.